Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Y cada 2 semanas estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hola, un nuevo episodio con otra conversación de lo más amena e interesante para ofreceros. Hoy con Miguel Iglesias para hablar de clima e historia. Miguel es licenciado en Física, con máster en Meteorología y Geofísica, y doctor en Biogeociencias por la Universidad de Oviedo. Por aquí anduvo unos años cuando nos conocimos y él estaba desarrollando la tesis en paleoclimatología aquí en mi departamento. Un físico estudiando la geoquímica de las estalagmitas, de las que hablamos en esta entrevista de hoy. No te lo pierdas. Actualmente está trabajando en Besiza, en el departamento de I+D+I, y está enfocado en nuevas vías de trabajo con el desarrollo de inteligencias artificiales y meteorología. Parece complejo, y lo es. Pero ya verás qué bien nos lo explica a continuación, porque además resulta que Miguel es un gran divulgador. Muy bienvenido, Miguel. Aquí estamos con este frío en otoño. Digo, necesito aquí a alguien que sepa esto de la meteorología, que parece que estamos en invierno y parecía que decían por ahí que había un cambio climático, que subían las temperaturas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto lo tenemos que entender aquí en el Amanecer Terrestre. Y digo, ¿quién mejor que mi compañero Miguel Iglesias, que ha estado aquí unos años en el Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo desarrollando su tesis doctoral, para que nos hable del clima actual, del pasado, los cambios climáticos, todo, lo queremos saber todo y entender por qué estamos así. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas a todos los podcasteros del Amanecer. Pues sí, la verdad es que en los últimos años ha visto que cada vez hay más interés, ¿no? sobre la climatología y sobre la meteorología. Uh-huh. Antaño, pues claro, con el desarrollo tecnológico que hemos tenido exponencial en los últimos años, pues ha ayudado, ¿no? a que la sociedad en general pues esté un poco más íntimamente relacionada con estas dos ramas tan interesantes de la ciencia y tan complejas a la vez, ¿no? Y pasamos de antaño. Yo recuerdo cuando era joven pues que la única fuente de información meteorológica era José Antonio Maldonado y Paco Montes de Oca, ¿no? en televisión española. ¿Verdad? Y esperabas a que finalizaran las noticias y te sentabas ahí a ver qué te contaban y te daban esa previsión con esos iconitos, esos mapas ahí tan rudimentarios, y era la única fuente de información, esa y el teletexto, ¿no? Pero ahora con ya internet, redes sociales, el Big Data, ¿no? Que se llama, que está muy en boca de todo el mundo últimamente, pues la verdad es que las posibilidades son enormes y eso lo está aprovechando poco a poco la sociedad, ¿no? Entonces cada vez está más íntimamente relacionada tanto con la meteorología en el día a día como con la preocupación climática, ¿no? Que es un tema que hoy en día pues está cada vez más en boca de todos, preocupa a la sociedad y bueno, con visos de seguir, digamos, en el día a día de las personas por bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente, aunque bueno, yo creo que hay que tener, por supuesto, en consideración las precauciones debidas en ese sentido, ¿no? Tanto a nivel tecnológico como a nivel social, ¿no? Pero que bueno, que no caer en catastrofismos, ¿no? Que tanto por un lado como por el otro, siempre, como todo en la vida, en general, el punto medio es lo más interesante, lo más adecuado para trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, fantástico. Está la cosa así. Pues quizá podamos empezar por ahí, porque bueno, a lo mejor algunos lo tienen clarísimo, otros no tanto. Decías que son 2 disciplinas, 2 especialidades, y aunque tienen mucho que ver, y tú puedes ahora explicarnos un poco cuál es tu aproximación más cercana y a lo que tú te dedicas, pero no es lo mismo. Lo que llevamos, por ejemplo, casi todos en esa app en el móvil, ¿no? En nuestro bolsillo, se refiere al clima o a la meteorología. Eso es. La verdad es que es un concepto que hay que tener, o sea,
que se confunde bastante, sobre todo en medios de comunicación, porque es verdad que son dos conceptos que están muy íntimamente relacionados, de hecho uno depende explícitamente del otro. Lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro básicamente son los rangos temporales, ¿no? Cuando hablamos de meteorología hablamos del instante t igual a 0, que es un concepto muy matemático, pero quiere decir el momento en el que nos encontramos y si me apuras, pues en el día en el que te encuentras o los 2 días siguientes como mucho. Y en el momento que te vas ya a más de 15 días, ¿vale? En el momento que ya hablas por quincenas o incluso ya si me apuras por semanas, ya empezamos a hablar con el toque de climatología, ¿no? Es decir, la meteorología es la ciencia que estudia las variables, los diferentes fenómenos atmosféricos en el instante t igual a 0, es en el momento en el que haces la medición o cualquier tipo de cálculo, mientras que la climatología es lo que analiza esa variabilidad de las distintas incógnitas de la atmósfera, pero a lo largo de un largo espacio de tiempo, ¿no? Desde un punto de vista climatológico, para hacer un análisis climatológico de cualquier punto de España, por poner un ejemplo, o cualquier punto del mundo en realidad, pues tienes, desde un punto de vista más general, lo que se hace es coger un espacio de tiempo de 30 años y en esos 30 años se analiza la evolución de variables como pueden ser la temperatura, las precipitaciones, el viento, la insolación incluso, y en base del análisis de esos 30 años de esas variables atmosféricas, pues estableces las características climáticas que tiene un lugar concreto, ¿no? Sin embargo, meteorología, ¿no? Meteorología lo que analizamos pues es el día en el que te encuentras. Pues hoy hace calor, hace más frío, la temperatura hoy es de tantos grados por la mañana, evolucionó, aún sube la temperatura más por la tarde, etcétera, ¿no? Entonces, trabajas con las mismas variables, trabajas con variables atmosféricas, sin embargo, el espacio de tiempo, el espacio temporal en el que realizas el estudio, en un caso es un corto espacio de tiempo y en otro caso es un largo espacio de tiempo. Entonces, cuando hablamos de un hecho puntual, es decir, las condiciones meteorológicas en un concierto, en un partido, en un evento cualquiera, condiciones meteorológicas. Si lo que hablamos es pues el contexto general del cambio climático, pues condiciones climatológicas, el clima. ¿Por qué? Porque estamos en rangos temporales muy, muy extensos, ¿no? Por lo tanto, la climatología puede considerarse una ciencia histórica. Como sí, efectivamente, sí, sí. Y... Exacto. Y dentro de la historia podemos analizar, por ejemplo, lo que hoy en día está muy en boca de todos son lo que se llaman las proyecciones climáticas futuras. Es decir, cogemos modelos de una complejidad tremenda, son modelos que no podríamos utilizar ninguno de nosotros en nuestro ordenador particular, se necesitan centros de supercomputación, que se llama, que viene a ser como muchísimos ordenadores conectados unos entre otros para poder ejecutar este tipo de modelos, en el que se integra de todo lo habido y por haber. Se integra la atmósfera, la variabilidad que puede tener la atmósfera. Se integra la litosfera, incluso los fenómenos a nivel geológico, ¿no? Erupciones volcánicas. Se pueden simular la ocurrencia de erupciones volcánicas en ese tipo de modelos. Lo que se llama la criosfera, es decir, la evolución de los glaciares, de lo que llamamos las banquisas, que vienen a ser las superficies de hielo que hay sobre los océanos, tanto en el polo norte como en el polo sur. También se modeliza la biosfera, la biología, los bosques, se integra todo. Al final el clima, el sistema climático que se llama, está integrado por varios subsistemas, dentro de los cuales no solo es la atmósfera, también tenemos otros agentes como los que os pude comentar hasta ahora, ¿no? Entonces la complejidad de esos modelos es tremenda. Entonces, ¿qué se hace? Se utilizan lo que se llama las condiciones climáticas que ha habido durante el periodo industrial, durante los últimos, un poco más que el periodo industrial, los últimos 150 años aproximadamente, y se corre el modelo, se ejecuta ese modelo para esos años y se compara con lo que hemos observado, ¿no? Esto es lo que se llama un proceso de calibración, de comprobación de que el modelo funciona. Entonces, una vez que se comprueba que el modelo funciona, lo que se hace es proyectar a futuro, es decir, hacer una simulación de lo que el modelo ve en los próximos 100 años. Entonces, hay diferentes escenarios porque digamos que el modelo tú puedes introducir datos de diferentes características, ¿no? Pues si producimos mucho CO2, pues tendremos un escenario, tendremos una proyección a futuro. Si emitimos menos, pues tenemos otro tipo. Lógicamente el sistema, el clima, no va a evolucionar de la misma manera si generamos mucho CO2 o generamos menos CO2. Lógicamente la respuesta es diferente, ¿no? Entonces, se proyecta y obtenemos una evolución del futuro o una previsión de la evolución del clima a nivel planetario del futuro.
Pero para ese futuro es clave conocer lo que ha ocurrido en el pasado, porque para que el modelo funcione bien necesitamos ver qué ha ocurrido en el pasado, simular lo que ha ocurrido en ese pasado y comprobar que efectivamente el modelo se ajusta a lo que hemos observado, ¿no? Entonces, introduciendo un poco a lo que yo en su momento realicé en el estudio de la tesis, la paleoclimatología, que viene a ser el estudio del clima del pasado, que puede ser un pasado muy lejano o puede ser un pasado más cercano, como en el caso del estudio que hice yo en la tesis, pues nos ayuda a entender la evolución, la variabilidad que ha tenido el clima durante esos momentos, para poder reproducirla con estos modelos, ver que se ajustan bien, comprobar que esos modelos se ajustan bien a lo que ha ocurrido en el pasado y luego hacer esas proyecciones a futuro e intentar determinar pues, qué nos depara, ¿no? En ese sentido. Esto que me estás contando es muy gran historia, te das cuenta, ¿no? Lo que intentamos es intentar analizar el pasado para poder hacer esa proyección hacia el futuro, intentando asimilar el mayor número de datos posibles de todas las disciplinas, en este caso aplicado solo al clima, pero también intentando recolectar todos esos datos de todas las variables que al final van a influir sobre este sistema climático. Sí, de hecho, este procedimiento no solo se aplica a la climatología, en realidad se puede aplicar a todas las cosas, ¿no? Ver el pasado, ver los errores que hemos cometido e intentar no reproducirlos en el futuro. Pues esto viene a ser lo mismo, lo que pasa que a nivel pues, matemático y con modelos, ¿no? Y a nivel climático. Pero es un ejercicio que se puede aplicar en muchas cosas de la vida en general. Cuando una persona comete errores, pues miras al pasado, ves los errores que has cometido e intentas que en el futuro no se vuelvan a producir, ¿no? Es un ejercicio bastante común en el día a día de las personas en general. Como la vida misma, sí, señor. Exacto. Y tú ahora en lo que estás trabajando es en la aplicación de estos sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Para poder hacer un manejo de toda esa información climática. Sí, ¿Cómo lo hacéis? el tema es que era enlazando un poco con lo que comenté al principio, no sé si lo recordarán los oyentes, hablábamos o salió en un momento particular el tema del Big Data, ¿no? ¿Qué es eso del Big Data? El Big Data básicamente está fundamentado o pivotado o cimentado en lo que es Internet, ¿no? Internet es una herramienta que ha abierto las puertas a la generación de ese Big Data. Big Data son principalmente un volumen ingente, como su nombre indica, por supuesto, es un volumen ingente de datos a los que cualquier usuario tiene disposición a través de la red, ¿no? En general, diferentes aplicaciones, diferentes bases de datos. ¿Qué ocurre? Que el sistema climático es un sistema que se llama caótico. Hay tal número de variables que es imposible de reproducir. Nosotros mismamente ahora mismo, hablando en este gran podcast, estamos generando perturbaciones. Es verdad que son lo que se llaman perturbaciones infinitesimales porque somos muy pequeños a nivel, si nos comparamos con el planeta, ¿no? Pero estamos generando perturbaciones en la atmósfera, ¿no? Lógicamente, cada persona sería una incógnita. Yo si voy a dar un paseo ahora mismo por cualquiera de los parques, pues estoy generando perturbaciones. Esas perturbaciones, obviamente, a nivel global no tienen relevancia. Pero es un tipo de sistema caótico que es lo que se llama el efecto mariposa, ¿no? Que decían que un aleteo de mariposa en Sudamérica es capaz de generar tornados en Rusia, ¿no? Y en realidad, hasta cierto punto eso tiene sentido, porque está todo interconectado. En el momento que os ponéis a leer o a documentaros sobre temas de clima, veréis que hay innumerables variables que influyen en los diferentes sistemas, ¿no? El océano influye en la atmósfera influye en la criosfera y viceversa, ¿no? Está todo interconectado, es lo que se llama teleconexiones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno de esos agentes, el océano, pero no solo el océano en general, sino en particular el océano Atlántico, el océano Pacífico, el Antártico, genera un ingente cantidad de datos, porque hay mucha gente que lo está investigando, hay mucha gente, mismamente los propios satélites, generan una ingente cantidad de datos. ¿Qué ocurre? Que claro, una persona, como podemos ser yo o como puede ser tú, Olga, no somos capaces no tenemos la capacidad humana de poder interpretar toda esa ingente cantidad de datos. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es el análisis de Big Data.
¿Cómo se analiza hasta ahora? ¿Cómo se estaba analizando el tema del Big Data? Con análisis que se llaman estadísticos, ¿no? Se utilizaban las matemáticas y se intentaba hacer, pues analizar con esas herramientas matemáticas características, patrones de comportamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eran datos puntuales. En el tiempo reciente, con el desarrollo de los ordenadores, ¿no? De la capacidad de computación que hemos tenido, como digo, exponencial en los últimos años, pues se ha empezado a poder aplicar técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial? Pues es una herramienta que nosotros construimos para intentar simular una mente humana, al fin y al cabo. Obviamente, desde un punto de vista informático eso es imposible, ¿no? Todavía no hemos podido lograr generar una inteligencia artificial que sea autónoma, ¿no? Pero sí que podemos simular una que haga este trabajo, ¿no? Que coja toda esta ingente cantidad de datos y pueda interpretarla de una manera similar, obviamente no igual que la de un ser humano, pero sí similar, ¿no? Para identificar patrones, para identificar correlaciones o conexiones entre cosas que a simple vista un ser humano no podría detectar. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Que un ordenador es capaz de absorber toda esa información, todo ese Big Data de una tacada, cuando un ser humano eso sería imposible, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está aportando? Nos está aportando una visión desde un punto de vista más global a nivel de datos, ¿no? Yo a lo mejor podría comprobar por mí mismo pues una base de datos concreta, ¿no? Pero ¿qué ventaja tiene? Que comprueba todas las bases de datos sobre una temática que hay en el mundo. Y eso es una ingente cantidad de datos, ¿no? Entonces, sin estas herramientas no seríamos capaces. Ahora, con estas herramientas sí estamos siendo capaces. Pero bueno, no todo es solo lo que reluce, ¿no? Tienes cierta complejidad, porque al final vienen a ser herramientas, al fin y al cabo, son herramientas matemáticas, ¿no? Lo único que, bueno, tienen una complejidad mucho mayor que lo que pudiera tener un análisis de estadística clásico, ¿no? Entonces, bueno, es un campo que está muy abierto hoy en día y que está aportando nuevas vías de investigación, ¿no? Porque se están viendo cosas nuevas que hasta ahora eran imposibles de ver por un investigador concreto, por una persona o un grupo de personas concretas, pero bueno, que es algo que está en auge. Entonces, no sé, me he metido ahí en esta temática, ¿no? Un poco distinta de lo que había estudiado en la tesis, pero bueno, al final está todo interconectado. Es lo bueno que tiene la ciencia, ¿no? Que está todas las disciplinas al final se llegan a conectar y se interconectan y por eso la pluridisciplinaridad es tan importante, ¿no? En ciencia. O yo lo considero importante, vaya. Claro que sí, y claro que lo está. Tampoco para nuestra audiencia a lo mejor la temática es tan diferente. Tú sigues con el clima, desde a lo mejor una aproximación diferente, utilizando unas metodologías diferentes y con unos objetivos diferentes, porque cuéntanos, tus objetivos hasta ahora estaban en el pasado, ¿no? Efectivamente, y sí. Estaba en relación a la problemática actual de entender el cambio global que estamos sufriendo ahora mismo, que nos afecta como especie, ya que está modificando esas condiciones idóneas de habitabilidad en las que nuestra sociedad se ha desarrollado. Y esto lo hemos llegado a saber conociendo cómo era el ambiente en el pasado, cómo era el ambiente cuando los seres humanos aparecieron o emergieron como una especie singular, bueno, como un género, y el Homo sapiens como una especie singular dentro de la biosfera, y cómo estos cambios que nosotros mismos estamos produciendo por las actividades humanas están influyendo en la variabilidad de este ambiente y en concreto en lo que tú estudias en el sistema climático, ¿no? Entendiendo de esta manera que el cambio global se refiere a cambios ambientales que son más amplios, no solamente se refieren al famoso cambio climático, ¿no? Que antes hablábamos de calentamiento global y ahora hemos pasado a hablar de cambio climático porque estamos viendo que los cambios van más allá de un mero aumento de esa temperatura media en la superficie del planeta, ¿no? Quizá a lo mejor para aclarar todos estos términos y teniendo a un experto como tú aquí delante tengo que aprovecharlo y ir desgranándolos un poquito para nuestra audiencia, distinguir entre cambio climático, cambio global, por qué consideramos que estamos sufriendo un cambio global, qué diferencias hay
con otros cambios globales que ha habido en el pasado y que los geólogos conocemos y están en el registro geológico. Un poquito todos estos temas. Sí, podemos empezar un poco pues, por explicar un poco a la audiencia el tema del clima a nivel global de la historia del planeta, ¿no? Bueno, hace millones de años el planeta en realidad estaba mucho más caliente de lo que está ahora, ¿no? Cuando ya aparecieron los primeros organismos vivos, se sabe por diferentes registros geológicos, sobre todo, que digamos la climatología que imperaba en ese lugar, en ese momento en el planeta, era mucho más cálida que lo que tenemos ahora, pero por diferentes características, ¿no? De entrada, la atmósfera no era igual que la que tenemos ahora, tampoco era igual, por supuesto, la distribución de continentes, bueno, cambian muchísimas cosas, ¿vale? Luego, pasados ya unos millones de años, ¿vale? Miles de millones de años. Sí, un buen puñado de millones de años. Ya llegamos a una fase que es una poco, yo lo que llamo, desde un punto de vista climatológico, la fase un poco más moderna, entre comillas, a escala geológica, ¿vale? Entonces, ahí es cuando empiezan lo que llamamos periodos glaciares e interglaciares. ¿Qué es un periodo glaciar e interglaciar? Desde un punto de vista climático, en el último millón de años aproximadamente, el estado climático más común temporalmente no es el que estamos ahora. Nosotros ahora nos encontramos en lo que se llama un periodo interglaciar, ¿vale? Un periodo interglaciar es un periodo que se caracteriza por tener, en primer lugar, unas temperaturas mucho más cálidas que el estado normal climático del planeta, y a la vez tener una variabilidad climática muy suavizada, ¿vale? La gente me dirá, pero este está loco, ¿cómo está diciendo esto con el cambio que estamos teniendo de temperatura ahora en la actualidad, ¿no? Hacia tendencia alcista, ¿no? Pues sí. Todo es relativo. Exactamente. El sistema de referencia que utilices es clave a la hora de interpretar cualquier cosa en este mundo, ¿no? Pero sí, efectivamente. O sea, es cierto que si nosotros analizamos la temperatura que ha habido, por ejemplo, en el planeta en los últimos 500 años, esta transición de temperatura que estamos teniendo en el periodo industrial, ¿no? Es un cambio climático abrupto. Pero si nos vamos más hacia atrás y vamos a chequear, por ejemplo, los últimos 30.000 años, en donde cogemos la transición glaciar-interglaciar última, veremos que el cambio climático que estamos sufriendo ahora es infinitesimal. ¿Por qué? Porque, para que os hagáis una idea, digamos, la temperatura media del planeta en este periodo interglaciar del Holoceno, que recibe el nombre de Holoceno, pues está en torno a unos 15 grados de temperatura, ¿vale? Sin embargo, en el último periodo glaciar, la temperatura media del planeta es 8 grados inferior, es decir, estaría en torno a 7 grados centígrados. Y el tema es que esa transición que se produce por cuestiones orbitales, ¿vale? El punto que hace que se produzca esa transición climática tan abrupta, entre comillas, hablamos de temas abrupto a nivel geológico, lógicamente a nivel pues, biológico pues no es tan abrupto, puede tener unos 500 años aproximadamente, ¿no? Pero cuando estamos hablando de 30.000 años, pues 500 años es relativamente abrupto. Pues tenemos una transición climática que va desde una temperatura media del planeta de 7-8 grados centígrados a la que tenemos ahora en torno a 15 grados centígrados. Y eso se produce una transición climática realmente abrupta. Luego, como decía el Holoceno, los periodos interglaciares se caracterizan porque la variabilidad es infinitesimal. Dentro del propio Holoceno, si analizamos la variabilidad que tiene el clima, son variabilidades de poca longitud de onda que llamamos, ¿no? Es decir, de poca intensidad. Se producen cambios relativamente pequeños, ¿no? Suaves. 1, 2, exacto, suaves. 2, 3 grados centígrados, menos incluso. A nivel planetario, menos. Quizás en algunos puntos localmente sí que se pueden dar cambios de temperatura más importantes, pero a nivel planetario, menores, en torno al grado aproximadamente. Entonces, es un periodo estable, ¿no? Es el Holoceno. Si los periodos interglaciares, en promedio, analizándolos, ya digo, el último millón de años aproximadamente, suelen tener una duración de unos 20.000 años, 15.000, 10.000, incluso hay alguno más menor. De hecho, el Holoceno está siendo un periodo bastante extenso en cuanto a durabilidad, ¿no? Ha habido periodos interglaciares que han sido más cortos que el actual desde un punto de vista climático. Entonces, bueno, ese es los periodos interglaciares donde hemos tenido la suerte de vivir, porque desde un punto de vista biológico, para nosotros es mucho más cómodo vivir un periodo interglaciar que vivir una fase glaciar, porque una fase glaciar, para empezar, la criosfera es muy superior en área a la que tenemos en la actualidad.
Entonces habría ingentes cantidades de terreno que en la actualidad hay incluso ciudades, se puede desarrollar vida perfectamente del ser humano y de otras especies, que en esa época pues estaría cubierta de hielo, ¿no? Falta de nutrientes, es decir, pues lógicamente a nivel de agropecuario pues sería más difícil realizar cultivos, realizar ganadería, etcétera, que al final es lo que nos da de comer, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista biológico es mejor estar en un periodo interglaciar que glaciar, ¿no? A nivel general y teniendo en cuenta el nivel de población que existe en el planeta hoy en día, ¿no? Entonces, luego tenemos la fase glaciar, que como digo es mucho más fría y donde la variabilidad climática es muy, muy superior a la que tenemos en la actualidad en el océano, ¿no? Tenemos lo que se llaman, hay eventos puntuales que los eventos Heinrich, por ejemplo, o lo que se llaman Dansgaard-Oeser, que son incrementos súbitos de temperatura o de crecimiento de la temperatura, pero súbitos. Ahí sí que se cree que pueden llegar incluso en cambios de temperatura de 3, 4 o 5 grados en apenas 200, 300 años, lo que en los últimos estudios que se ha podido analizar, se ven transiciones terribles de temperatura. En espeleotemas, por ejemplo, que era lo que yo utilizaba en mi tesis, ¿no? Explícanos qué son los espeleotemas, que a lo mejor no todo el mundo... Bueno, los espeleotemas son, digamos, los diferentes tipos de estructuras geológicas que podemos encontrar dentro de una cueva, ¿no? Las más típicas son lo que es las estalactitas y las estalagmitas, ¿no? Esas las conoce todo el mundo. Esas las conoce todo el mundo. Luego hay más, ¿no? Hay coladas, hay un sinfín al final, cuando entramos en una cueva, toda estructura geológica que se puede visualizar viene a ser un espeleotema, ¿no? Pero bueno, los que más se utilizan para el análisis del clima del pasado, en general, son las estalagmitas. Suelo, acordaros, estalactitas, titas, techo. Estalagmitas, suelo, ¿vale? Porque a veces la gente, cuando dices estalactita, ¿cuál era? ¿La del techo o la del suelo? ¿Y por qué establecer esta diferencia? Porque en general, cuando analizamos el clima del pasado, utilizamos las estalagmitas. ¿Y por qué las estalagmitas y no las estalactitas? Pues porque las estalactitas están huecas. Al final, ¿cómo se forma una estalactita o una estalagmita en una cueva? El agua, muy simplificadamente. El agua, pues en la superficie del terrestre, ¿no? Pues se producen lluvias, ese agua va, digamos, filtrándose a través del subsuelo, ese agua va adquiriendo una serie de características geoquímicas y cuando llega, si esa gota de lluvia, ¿no? Llega a una cueva, pues se produce una serie de procesos físico-químicos que hace que se empiece a formar esa estructura de roca, ¿no? Esa estructura de carbonato cálcico, es decir, de roca caliza o de otro, o bueno, dolomía también, bueno, entremos, de roca. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la distribución de esa caída de la gota se va formando una especie de tubo en medio, ¿no? Y se va engrosando en los laterales, de tal manera que la estalactita siempre es hueca. Y el hecho de que sea hueca nos impide hacer un análisis con la suficiente calidad como para poder establecer características del clima del pasado, ¿vale? Simplificando, ya digo mucho. Entonces, analizamos las estalagmitas en el techo porque esa gota cae al suelo y al caer al suelo vuelven a producirse una serie de procesos físico-químicos que hace que empiece a crecer, ¿no? Empiece a crecer esa estructura rocosa hacia arriba. Y en ese caso sí que es maciza. Entonces, el hecho de que sea maciza hace que sea un sistema muy poco alterado, ¿vale? De tal manera que analizando la parte central, pues podemos establecer características geoquímicas, ¿vale? Analizamos los diferentes componentes geoquímicos que tenemos en esa roca y a partir de esa concentración de esos componentes, pues podemos establecer patrones de conducta o patrones de comportamiento del clima en esa zona donde se encuentra la cueva, ¿no? Entonces, analizas esto y ¿qué ocurre? Que con el desarrollo tecnológico de los últimos años, que no solo es en informática, sino también en aspectos técnicos, pues podemos obtener resultados con una precisión nanométrica prácticamente, ¿no? Entonces te permite hacer un análisis de estas estructuras rocosas, de las estalagmitas, con una resolución espacial muy, muy, muy pequeña. ¿Y en qué se traduce esa resolución espacial? En una resolución temporal, porque al fin y al cabo la estalagmita, va creciendo y tarda un tiempo, ¿vale? Un tiempo grande en crecer. Y ese tiempo es el que se traduce en espacio, ¿vale? Entonces, analizando las dimensiones y las características que tiene esa estalagmita, podemos establecer esa variabilidad geoquímica espacial que luego se traduce bajo diversos análisis y diversos procesos más o menos complejos en una variabilidad temporal. Entonces, ahí versó mi tesis en su momento en analizar esas características de esas estalagmitas en diversas cuevas
en Asturias y aportar información climática del pasado, de los últimos 2000 años aproximadamente, en cuevas de Asturias, ¿no? Sería un poco para hacernos una idea, una visión de cómo es estudiar por dentro una de estas estalagmitas, como estudiar los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no? Pero en roca. Y efectivamente, es prácticamente lo mismo. Cada capita de sí, esta estalagmita, sabiendo cuál es la velocidad de crecimiento y el tamaño que tiene, lo podemos correlacionar con un momento histórico concreto y haciendo esos análisis en cada una de esas laminitas, obtener información de la atmósfera, ¿verdad? Exactamente lo mismo, con la diferencia de que en el caso de los árboles cada anillo corresponde a un año y en el caso de las estalagmitas pues hay que analizarlo, ¿no? Hay que ver qué características tiene, analizar un poco las características que tiene, porque no siempre tienes resolución anual. Depende un poco de la prisa que se haya dado por crecer en su momento la estalagmita, ¿no? Pero sí, es el mismo tipo de análisis, lo único que en vez de ser un análisis de un vegetal, ¿no? De un árbol, es de una estalagmita. Y en estos 2000 años de historia de las estalagmitas de las cuevas de Asturias, ¿qué habéis descubierto del clima? Cosas interesantes, sí, cosas interesantes. Enlazando un poco con hechos curiosos del pasado, ¿no? Sí. Por ejemplo, cosas curiosas siempre nos gustan aquí. Sí, si se analiza un poco la historia, ¿sabes qué pasa? Que cuando, lógicamente, un historiador, cuando analiza pues, su rama, ¿no? Que es la historia humana del pasado, pues obviamente se centra en aspectos sociales, culturales, y a lo mejor no creo que por despecho, sino simplemente por desconocimiento, ¿no? No se centra tanto en aspectos como puede ser el clima. Si analizas un poco la historia del pasado en Asturias o a nivel global en diferentes puntos y tienes un poco de conocimientos de cómo ha sido la variabilidad climática en esa historia, ¿no? Te das cuenta que coincidiendo con determinados eventos se producen justo con unas características climáticas determinadas, ¿no? Por ejemplo, y ya centrándonos en los últimos 2000 años, en algo que yo logré visualizar en Asturias, pero que es un hecho climático, o sea, es un fenómeno climático que se dio prácticamente en todo el mundo. Más global, ¿no? Más global, efectivamente. Lo estudiasteis aquí, pero es más global, sí. Eso. Un hecho puntual que es curioso porque tuvo una relevancia histórica importante en lo que es el desarrollo de Europa. La época oscura, ¿vale? La época oscura es un periodo climático que se denomina así porque fue cuando se produjo la caída del Imperio Romano y es un periodo en el que, desde un punto de vista histórico, hay muy poca documentación, es un periodo en el que abundaron las guerras, es un periodo en el que muy inestable desde un punto de vista humano, social, cultural, y entonces se llamó como la época oscura, porque no hay registros históricos, hay muy pocos registros históricos y se sabe que cayeron bastantes imperios, entre ellos el romano. Pues la época oscura, curiosamente, y no es casualidad, se caracteriza por ser una época bastante fría, al nivel de la pequeña edad de hielo, que también visualizamos en los datos que he podido recoger en Asturias, ¿no? Es un periodo que se cree que por temas geológicos, por una conglomeración de eventos de vulcanismo exacerbado en diversos puntos del planeta, pues se produjo un periodo de unos 150 años, 200 años aproximadamente en esa época, que hizo que las temperaturas a nivel planetario llegaran a bajar incluso más de 1,5 grados de temperatura de lo que tenemos en la actualidad. Claro. ¿Por los volcanes? Por los volcanes, sí. Hubo una conjunción de varias BI5 o BI6. ¿Cómo hacen, diréis, y cómo intervienen los volcanes? Ahora que tenemos el volcán de La Palma activo en las Islas Canarias, ¿no? A ver, los volcanes, cuando entra en erupción, obviamente La Palma, bueno, no sé si lo oiríais, pero La Palma se ha calificado últimamente como un volcán de tipo BI3, ¿no? Es un índice que mide la actividad del volcán, la explosividad y determinadas características que tiene el volcán. También en las toneladas o los flujos de material que liberan a la atmósfera y en general al exterior, ¿no? Ya sean sólidos o líquidos o gaseosos, ¿no? Entonces, La Palma en concreto es un BI3, que es un volcán relativamente y entre comillas pequeño. Pero cuando tenemos erupciones, esa es una escala que llega hasta el BI, Olga es geóloga, que me corrija, pero creo que llega hasta el BI7 o
BI7 creo que es el límite, pero bueno, Me da pillas, igual. no me acuerdo. Digamos que es un 3, ¿vale? Pues Sí. si llega al 7, no sé, yo creo que los supervolcanes estos, tipo Yellowstone, es un 7, ¿vale? Es una escala, si no recuerdo mal, que es exponencial, entonces digamos que el 4 es 10 veces más potente, entre comillas, que el 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una erupción, como puede ser, por ejemplo, el monte Pinatubo, que es el último que se testeó en el 92, si no recuerdo mal, que tuvo influencia a nivel climático, fue un BI5, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si observáis cualquier foto, si buscáis en Google una foto erupción del monte Pinatubo, veréis que cuando explosionó, cuando se produjo la primera explosión de la erupción, emitió una cantidad de gas y de ceniza y de material piroclástico que se llama a la atmósfera, que incluso llegó a atravesar la troposfera, que es la capa más, digamos, más cercana a la superficie terrestre, que suele andar por unos 12 kilómetros. Tiene tal poder de explosividad que eyecta esa cantidad de masa, que son miles y miles y miles de toneladas, a la atmósfera, a la alta atmósfera, ¿no? Llegando a la estratosfera, incluso hablamos de que la columna llegó incluso a los 30 a 35 kilómetros, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese flujo, todo ese material que se eyecta a esa altura de la atmósfera, para que os lo digo, porque no tenéis por qué saberlo, en esas capas tan altas de la atmósfera hay unos vientos de oeste a este, por temas de rotación del planeta, etcétera, enormes. Hablamos de incluso de 800, 900 kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eyectas esa cantidad de flujo de material a esa altitud, esos vientos lo que van a hacer es arrastrarlo por todo el planeta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esos materiales hacen un efecto de pantalla, ¿vale? Hacen como una especie de sombrilla. Al distribuirse a lo largo de todo el planeta, ¿qué ocurre? Que hacen sombra. El sol, la radiación solar que llega del exterior, se filtra por esos materiales. Entonces, a la superficie terrestre llega una menor cantidad de radiación, que es la que al final calienta el planeta. Entonces, ese filtrado hace que baje la temperatura notablemente. Claro, eso con un BI5. Imaginaros que tenemos en un espacio de unos 50 a 100 años 3 erupciones BI6. Viene a producirse prácticamente lo que se conoce como un invierno nuclear, ¿no? El efecto es parecido. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce un decrecimiento muy notable de la temperatura en superficie, ¿no? La troposfera. Y eso se cree, son hipótesis, porque al final estamos hablando de un periodo en el que el registro histórico es muy, muy limitado. Se sabe, hay documentación de erupciones en determinados puntos de Asia, etcétera, muy grandes, pero no se sabe extrapolar muy bien exactamente, lógicamente, cuál ha sido el nivel de eruptivo, pero se cree que la causa ha sido esa, ¿no? Por diferentes registros paleoclimatológicos y también registros geológicos, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, esa conjunción hizo que en ese momento se produjera un decrecimiento de la temperatura a niveles de superficie. ¿Y qué ocurre? Que en la distribución del Imperio Romano, ¿quién eran los principales enemigos? Gente que estaba adecuada al frío. Los nórdicos, los bárbaros, entre comillas, las culturas germánicas, pues eran culturas que estaban mucho más habituados al frío y a vivir con menores recursos. Un imperio como el romano estaba fundamentado en cultivos extensivos, había una mucha mayor población, estaban acostumbrados a un régimen de precipitaciones y a un régimen de temperaturas adecuado que hizo que se pudiera desarrollar. Claro, si tienes un cambio climático de esa magnitud, ¿qué tienes? ¿Qué problema tienes? Tienes el problema de la temperatura. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en un problema de hambrunas, porque no tienen los medios que tenemos ahora. De aquella, una disminución de 1 grado de la temperatura media anual supone hambre, porque se pierden las cosechas. Podías llegar a tener heladas en verano, lo que eso supone, imaginaros ahora, imaginaros en la época del Imperio Romano, ¿no? Un cambio en los patrones de precipitaciones, sitios que hasta ese momento eran húmedos, pues de repente pasan a ser secos porque estás variando la temperatura y eso genera ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Y se puso más frío. Son condiciones idóneas ¿para quién? Para los germanos, para la gente que viene del norte. Entonces, tienes un imperio en el que tienes problemas de hambruna, tienes problemas de agua, ¿vale? Tienes problemas sociales que eso produce y a la vez estás generando unas condiciones climáticas que fomentan la actividad de las culturas que son tus enemigos. ¿En qué se tradujo eso? En la caída del imperio. Una de las principales causas, obviamente, temas de corrupción, temas sociales y culturales también estaban relacionados, ¿no? Pero un tema muy importante fue el climatológico.
por ese descenso de temperatura, por esa época oscura, ¿no? Entonces, esa época oscura la logramos ver, también se produjo en la península ibérica, lógicamente, y se puede ver en diferentes registros a lo largo de la zona europea, ¿no? Entonces, bueno, esos son diferentes puntos que a lo largo de la historia que tienen relevancia. Más cosas que pueden tener relevancia, que pueden interesar a nuestros oyentes. Cuéntanos. El descubrimiento de América. ¿También? Sí. Aunque es cierto que cuentan las malas lenguas, ¿no?, que se descubrió América, o que Colón descubrió América, gracias a un lío de faldas que llaman de aquella época, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el clima? Vamos a ver, sacando tiene eso aquel. El tema es que Cristóbal Colón pasó por Canarias. Y pasó por Canarias, pues porque tenía una amada allí, o se dice, desde un punto de vista histórico, que contaba con una amada allí en Canarias, ¿no? Y eso, ¿por qué hizo que permitiera descubrir América? Porque la ruta original que tenía Cristóbal Colón no era por Canarias, era a través de Azores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista climatológico, todo el mundo conocerá el anticiclón de las Azores, ¿no? Bueno, y si no, se conoce un anticiclón, se conoce el de las Azores, si no, no se conoce ninguno. ¿No? ¿Por qué se produce ese anticiclón ahí? Pues porque estamos en una zona subtropical y por la dinámica atmosférica y la dinámica climatológica que tenemos hoy en día, esas altas presiones se producen ahí, ¿vale? ¿Por qué se caracterizan esas altas presiones? Por un tiempo muy estable, soleado y la clave, sin viento. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si Cristóbal Colón no se hubiera desviado a Canarias? Pues que se hubiera metido en lo que se llama la calma azoreña. Hubiera llegado más o menos con dificultad hasta Azores, para intentar cruzar, seguir hacia el oeste, se hubiera encontrado con las calmas climatológicas. Si analizas la climatología de las Azores, ves que en esos puntos son uno de los puntos del planeta en el que menos viento hay. Y claro, Cristóbal Colón iba con barcos de vela. Si no tienes viento, te mueres. Allí te quedas. Entonces, tuvo la gran suerte, no sé si por temas mujeriegos o por de otra índole, que en vez de ir a Azores, se desplazó a las Islas Canarias. ¿Qué ocurre con las Islas Canarias? Seguro que si nos escucha algún canario lo sabrá. Los famosos vientos alisios de Canarias, que son vientos del noreste, que se ven climatológicamente, tienen una climatología bien específica, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón? Al irse a Canarias, se salió del radio de influencia del anticiclón y cogió el canal de vientos alisios canario. Eso es si tú analizas la climatología, ves que en esa zona justo tienes un pasillo enorme de vientos de este a oeste, que ¿qué hizo? Llevar a Colón a Cuba. Entonces, el hecho de bajarse a Canarias y no continuar por Azores, hizo que Cristóbal Colón descubriera América. Y eso es un punto meteorológico clave que nadie tiene en cuenta. Y bueno, ya digo... No está en los libros de texto, ¿verdad? No está en los libros de texto y debería de tenerse, porque los alisios, los famosos vientos alisios de Canarias, son los causantes del implícito, o sea, indirectamente, obviamente no vamos a quitar mérito a Cristóbal Colón, por supuesto, pero ese hecho meteorológico, ese hecho climatológico, porque ya digo, es una climatología, los vientos alisios es un fenómeno climatológico, se produce todos los años y en un periodo de tiempo mensual, pues trasladó a las carabelas, ¿no?, hacia América y permitió descubrir América. Entonces, bueno, es otro punto meteorológico en este caso, aunque también tiene relevancia climatológica, que permitió un desarrollo social como pudo ser el descubrimiento de América, ¿no? Más hechos... Sí, yo creo que tenemos tiempo para uno más. Para uno más, ¿no? Este no nos va a gustar tanto a los españoles en general. Bueno. La Armada Invencible, otro hecho puntual que yo siempre digo que la meteorología ha impedido que en el mundo se hable español como el inglés. Es tal cual. En aquella época, no recuerdo ahora exactamente las fechas de la Armada Invencible, la batalla que se produjo, que no se llegó a producir en realidad, en la que el Imperio Español iba a conquistar Inglaterra con una armada que no tenía precedentes en cuanto a construcción. De hecho, esa armada fue uno de los puntos claves de deforestación en la península ibérica y de que ahora no tengamos tanta más arbórea como teníamos en su momento, porque se cortaron árboles sin parar en prácticamente toda la península para construir esa armada.
pues se generó una ingente cantidad, cualquier historiador podrá convenir en número de barcos, era una barbaridad. O sea, no había nadie que se pudiera oponer a ese contingente bélico desde un punto de vista humano, claro. Desde un punto de vista meteorológico ahí ya hubo otro cantar. El caso al que vamos. En aquel momento se trasladó la Armada Invencible, yo creo que se trasladó desde la zona del sur de España, desde la zona de la bahía de Cádiz. Bueno, fue remontando hacia el norte y antes de, digamos, del primer comienzo de la conquista de Inglaterra, pues se pararon, ¿no? Hincaron el ancla en el fondo en la zona del Canal de la Mancha, ¿vale? Con tan mala suerte, que estando allí parados, esperando, pues yo me imagino que esperarían la estrategia a seguir, vino lo que ahora llamamos una ciclogénesis explosiva, ¿vale? Que ahora una ciclogénesis explosiva, pues sí, trae cierta repercusión a nivel mediático, sobre todo. En algunos casos, pues puede llegar a generar daños, pero sin más, ¿no? Pues una ciclogénesis explosiva se cargó a toda la Armada Invencible, que era cuestión de días conquistar a Inglaterra y, por tanto, extender el Imperio Español de aquella época, incluida a Reino Unido, Inglaterra de aquella época, con sus diferentes colonias que ya tenían en aquel momento. Ese hecho meteorológico destruyó prácticamente por completo la Armada entera, lo que hizo que, obviamente, los ingleses ganaran la batalla, que en realidad no se produjo, porque era escarceos lo que se produjo tras esa ciclogénesis, y impidió pues que un hecho de aquella índole, en aquella época en la que el Imperio Español, a partir de ese suceso, el imperio fue decreciendo en cuanto a extensión y en cuanto a influencia, ¿no? Y fue por un hecho meteorológico, ¿no? Una ciclogénesis explosiva. ¿Quién sabe qué grandes poderes tendrían los ingleses que manejaban incluso las condiciones meteorológicas a su favor? Sí. Entonces, bueno, claro, si de aquella época se supiera la climatología de este tipo de sistemas, pues a lo mejor en vez de iniciar las maniobras en esa época, pues hubieran esperado un poco más o hubieran adelantado un poco más, ¿no? O, lógicamente, en aquella época pues no había los medios que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, son hechos curiosos. Muy curiosos y muy interesantes también. Y ahí vemos un ejemplo clarísimo de esa interrelación, ¿no?, entre la historia humana y el ambiente en el que nos desarrollamos. En este caso, con estos ejemplos históricos maravillosos que nos has regalado, pero en otros muchos más ejemplos a nivel general. Miguel, me parece que vamos a tener que dejarnos algunas de las preguntas, como siempre. Siempre me quedan preguntas en el tintero para que volváis por aquí. Y, bueno, para una segunda vuelta, ¿no? Una segunda vuelta, seguir conversando. Y toca despedirnos ahora. Te agradezco muchísimo el ratito que hemos podido pasar hablando de temas tan variados y tan interesantes y que están en boca de todo el mundo, y además de la manera en la que hemos podido relacionarlo con la historia humana. Pero no te vas a escapar sin antes contestar a la pregunta que ya es el final, el broche de cada uno de nuestros episodios. Tengo que preguntarte, ¿qué es lo que te evoca? ¿Qué viene a tu mente cuando ves la imagen del amanecer terrestre? Pues fíjate tú que lo tuve fácil, porque al ver esa imagen siempre me viene a la cabeza el concepto de antropocentrismo. Y diréis, ¿y por qué ese concepto? Pues es que muchas veces, y relacionado con el clima, que hemos estado hablando un poco hasta ahora, ¿no? En determinados sectores, y yo diría que incluso a nivel de ciencia, científico, se cae un poco en el concepto de antropocentrismo. Entonces yo cuando veo la imagen, ¿no?, del planeta desde la Luna, creo que evoca, o a mí me evoca el hecho de no seamos tan antropocéntricos. Es decir, no nos creamos el centro de todo, ¿vale? El planeta es un ente muy grande y que tiene yo siempre digo, es casi un concepto de Gaia, ¿no? Un poco como que se autorregula, analizando un poco las características desde un punto de vista climatológico, ¿no? Ves que se autorregula. Es decir, que si por cualquier proceso, volcanes, por ejemplo, acidificación de los océanos, siempre con el paso del tiempo, siempre se llega a autorregular, ¿no? Entonces, no nos creamos el centro de todo. Nosotros estamos alterando el clima, pero no por eso
dejemos de tener en consideración los procesos naturales, porque también tienen mucha relevancia en la variabilidad, ¿no? Entonces, ya no solo en clima, en general, tienes una cierta tendencia a nivel incluso social de el ser humano es el centro de todo y el resto no cuenta para nadie, ¿no? Entonces, viendo esa imagen, saliéndote del planeta, ¿no? Yéndote a la luna, viendo el planeta desde fuera, dices tú, cuidado, que somos infinitesimales. Ujú. Entonces, tengamos la humildad de reconocernos como infinitesimales, a nivel científico sobre todo, que es al final lo que desarrolla un poco, la ciencia es lo que desarrolla un poco la posterior desarrollo humano, ¿no? de las culturas y de la tecnología asociada, ¿no? Entonces, salgámonos, intentemos no caer en ese antropocentrismo, intentemos no llegar a esas verdades absolutas, apliquemos método científico y intentemos quitar ese sentimiento antropocéntrico, ¿no? que a veces surge porque es así, ¿no? Porque somos seres humanos y al final lo que te importa es la sociedad humana, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, esa visualización del planeta desde fuera, así como si te pudieras sentar en un pequeño banco ahí en la luna, ¿no? A pensar y decir, ostras, qué pequeños somos, ¿no? En plan, vamos a ser un poco más, hacer una idea del lugar de donde estamos, de qué somos y enfocar todo, la vida, la ciencia, todo desde ese punto de vista un poco más relativo de decir, a ver dónde nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Y más humilde. Eso es lo que me evoca. La verdad es que eso es lo que me evoca y en general siempre que ves una imagen del planeta, el típico vídeos que sacan los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Yo siempre me viene a la cabeza ese tipo de cosas, es decir, joder, macho, qué pequeños somos, ¿no? En plan, un poco de humildad. Humildad, me encanta. Muchísimas gracias por esta interesante reflexión y por todo este conocimiento y estas curiosidades y anécdotas que has compartido con nosotros y espero tenerte por aquí de vuelta prontito. Muchísimas gracias. Para estas cosas, cuando quieras, Olga. Muchas gracias de verdad por permitirme, por darme este espacio, ¿no? En el podcast. Yo estas cosas siempre me encantan, ¿no? La divulgación. Yo creo que desde el punto de vista del científico en general deberíamos dedicar más tiempo a la divulgación. Es cierto que yo entiendo que el día a día del científico en España, sobre todo, es arduo, muchas cosas que no vienen mucho a cuento, pero que nos toca, ¿no? O les toca a los científicos aquí hacer y deja poco tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Pero encantado de poder estar aquí y de poder colaborar cuando dispongas. Bueno, pues, muchísimas gracias entonces una vez más también por sacar un ratito de tu apretada agenda y dedicarte a estar con nosotros. Hasta pronto. Chao. Bueno, pues como siempre nos hemos dejado tantos temas que tratar, pero estoy segura de que, si quieres, Miguel puede volver otro día a seguir explicando todas estas curiosidades acerca del clima y de nuestra historia. O lo que me pidáis. Te recuerdo que estamos esperando vuestros comentarios y sugerencias para poder planificar entrevistas que puedan ser de interés para todos los oyentes. Así que ponte en contacto con nosotros. Una vez más que me lo paso en grande hablando con un colega de temas que nos unen en la gran historia. Espero que todos lo hayáis disfrutado también. Ya me despido, no sin antes, como siempre, recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes y que me regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio dentro de 2 semanas y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor no te vuelvas a dormir.